La semana pasada hablamos qué enseñó Jesús sobre el adulterio, ya que estamos en ese principio. No cometerás adulterio, ya lo vimos desde la perspectiva del Antiguo Testamento, que es el adulterio, que es la inmoralidad sexual o fornicación. Y vimos que Jesús decía que la lujuria es igual que el adulterio. El que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Y usted tenía que cortar de raíz ese problema. Amén. Entonces la lujuria para Jesús es igual que el adulterio. No, yo nunca he sido infiel a mi esposa, pero si en su corazón usted codició a otra mujer o a otro hombre, usted ya fue infiel a su cónyuge. Amén. Y ya cometió adulterio. Y que necesita, ¿qué cosa? Buscar el perdón del Señor, arrepentirse y ser restaurado. Pero Jesús va a enseñar algo más sobre el adulterio. Y es lo que vamos a ver hoy en Mateo capítulo 5, versículo 31 que acabamos de leer. Y él dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Cuando hablamos de repudiar, hablamos de rechazar, despreciar, renunciar y aborrecer. El repudio es cuando uno de los cónyuges rechaza al otro. El divorcio es cuando los dos están de acuerdo en separarse. Amén. Así lo diferencia la ley, entre la ley del repudio y la ley del divorcio. Entonces, dice aquí que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Y esto lo encontramos también de una manera más explícita en el libro de Mateo capítulo 19. Donde desde el versículo 1 nos enseña, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer, ojo, por cualquier causa? Por cualquier causa, ya está gordita, tiene estrías, ya no le gusta, es tóxica, cocina feo, ronca, por cualquier causa. Versículo 4, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. ¿Sí? Miren lo que responde Jesús a esta pregunta de ellos. ¿Es lícito, es legal, es permitido repudiar a la esposa por cualquier causa? Le dice: ¿no han leído ustedes la palabra de Dios? ¿A dónde acude Jesús? ¿Se acuerdan cuando el diablo le tentaba? ¿Cómo respondía Jesús? Escrito está. ¿No han leído acaso la palabra de Dios? Que el que los hizo al principio, Jesús no va a las costumbres, ni a las tradiciones, ni a las enseñanzas de los rabinos. Cuando dice, habéis oído que fue dicho, está diciendo lo que le enseñaron los rabinos. Pero yo les voy a decir lo que enseña la palabra. Amén. ¿Estamos aquí? Dice que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Ojo, no Adán y Esteban, ¿sí? Amén. Ni Eva ni Genoveva, sino hombre y mujer. ¿Sí? Varón y hembra los hizo. Y dice también: y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, e irán a vivir donde los papás de la mujer. ¿Así dice? Cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, eso se aplica también a la esposa. Ella también tiene que dejar la casa de su padre, aunque eso ya estaba sobreentendido, ¿sí? Aquí aplica al hombre por ser la cabeza, pero estaba sobreentendido que el padre entregaba a la hija y la hija tenía que ir a vivir con el esposo y no ahí mismo quedarse en la casa del papá. Por eso aquí no dice a la mujer, está sobreentendido eso.
Pero el hombre sí, no podía seguir viviendo en la casa de su padre si él tenía esposa, tenía que vivir aparte porque ahora él iba a ser cabeza del hogar, y un hogar no puede tener dos cabezas. Amén. Por eso dice esto, serán una sola carne, ya no son dos, dice el 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Ya no es lo mío y lo tuyo, ahora es lo nuestro. Amén. A veces le mezquino las megas a Florcita y ella dice, eso es mío también, ¿verdad? Eso es nuestro. Y es verdad, ¿sí? Ya no es lo mío, ya no es lo tuyo, es lo nuestro. Somos una sola carne. ¿Estamos aquí? Qué importante lo que dice al final del versículo 6. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando dice lo que Dios juntó, hay muchos que están arrejuntados también, ¿verdad? Y hay muchos que fueron juntados por el diablo. Pero una vez que consuman el acto sexual, por la ley de Dios están juntados ahora como marido y mujer, y eso es a lo que se refiere lo que Dios juntó, ¿sí? Porque han llegado a ese acto que Él considera como la consumación del matrimonio. Entonces ahora, aunque usted lo hizo en fornicación, lo hizo como sé yo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, porque además no es el pastor el que casa aquí, es Dios. Usted no le jura al pastor, le jura a Dios ser fiel a su cónyuge. Pues un matrimonio es de tres: Dios, esposo, esposa. Y lo que Dios juntó, no lo separe ni el pastor, ni el abogado, ni el juez, ni el notario, ni los suegros. Nadie puede separar a dos personas que se han unido en matrimonio. ¿Estamos aquí? ¿Y qué hace la gente para divorciarse? ¿Va donde el pastor? ¿Va donde Dios? ¿A dónde va? ¿Donde el hombre? Pero el hombre no los puede separar, así que siguen ante Dios unidos y están en adulterio. ¿Estamos aquí? ¿Qué más dice? Le dijeron, ahora sí se van a la Biblia ellos, ¿no? Pero ellos no hablan. Miren, este es el gran problema con las personas. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos no dicen por qué Dios mandó, dicen por qué Moisés mandó. Y hay gente que dice eso, el pastor es el que enseña esas cosas. Pero Dios no me dice eso, sino que ese pastor es un legalista y da machete y le gusta usar la palabra para juetearnos. Pero eso dijo el pastor, así que no le hago caso. Y ellos dicen, Moisés nos enseñó, en vez de decir Dios nos enseñó. Amén. Y cuando aquí trazamos la escritura, no es el pastor, hermanos, es Dios hablando. ¿Estamos aquí? ¿Usted lo cree? Es Dios hablando. Y usted no tiene que decir el pastor enseñó. Sí, yo soy calvinista, yo soy arriano, yo soy ni sé qué, ni sé cuánto, y siguen a hombres. Nosotros seguimos a Jesucristo y a la sola escritura. No somos ni arminianos, ni calvinistas, ni arrianos, ni de ninguna cosa del diablo. Somos de Cristo y somos la sola escritura, la palabra de Dios. No seguimos a Moisés. Ellos seguían a Moisés, pero no seguían a Dios. Moisés nos mandó, dice, dar carta de divorcio y repudiarla. Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Amén. ¿Cómo es el corazón del hombre entonces? Endurecido. ¿Y un corazón duro qué significa? ¿Cómo se le llama a una persona de corazón duro? Cabeza dura, ¿verdad? Cabeza bien dura. ¿Cómo se le llama? Necio, testarudo, obstinado. ¿Qué otra palabra podría usar usted a un cabeza dura que no hace caso, que no quiere entender? ¿Sí? Terco. ¿Qué más? ¿Sí? Cabeza dura. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza caída. ¿Y qué dice la Biblia del corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, porque siempre pervierte la voluntad de Dios, los mandatos de Dios. Amén. Por la dureza de vuestro corazón. Y Jesús cambia el verbo. Ellos dicen Moisés mandó, Jesús dice Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, porque ellos no entendían el plan de Dios, la dureza de su corazón. Mas al principio no fue así. Él está diciendo, mas al principio no fue así, significa lo que Dios diseñó. No es lo mismo que la forma como ustedes, cabeza dura, han entendido. ¿Estamos aquí?
Eso significa, más al principio no fue así. Significa que lo que rige sobre cualquier decisión humana es el diseño de Dios. ¿Y cuál fue el diseño de Dios? Varón y hembra los creó, son una sola carne. Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Eso rige por encima de cualquier enseñanza de Moisés, de Calvino, de Arminio, de Arrio, de cualquier teólogo, de católico, mormón, adventista, lo que usted quiera. Lo que Dios dice en su palabra está por encima de cualquier tradición o enseñanza o religión. Por eso el Señor le dijo, ustedes han dejado la palabra de Dios por vuestra tradición, enseñando mandamientos de hombres. Y por eso la gente se divorcia, porque ha aprendido mandamientos de hombres y no la verdadera ley de Dios. Por eso estamos aprendiendo esto, para que usted no lo haga, y si ya lo ha hecho, sepa que hay restauración en Jesucristo. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Moisés les permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. Ahora le va a dar una cláusula muy importante para nosotros, una cláusula. Y yo les digo, el dador de la ley, el rey de reyes y señor de señores, el que tenía la autoridad sobre toda la tierra, dice, y yo les digo, con esa autoridad, que cualquiera que repudia, rechaza, desprecia, renuncia, aborrece, los sinónimos, ¿verdad? Cualquiera que repudia a su esposa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí sí menciona al hombre y a la mujer. El hombre que repudia a su esposa y se casa con otra, con la vecinita que le tiene antojo y ya la tenía vista hace rato, comete adulterio. Y si esa mujer va y se casa con otro, la repudiada, también comete adulterio. Aquí estamos hablando cuando el hombre se divorcia, pero en Marcos 10:12 habla cuando la mujer se divorcia. Busquemos Marcos 10:12. Dice, desde el 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y él les dijo, cualquiera que repudia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Sí? Usted adultera contra esa mujer si la deja y se casa con otra. Pero el 12 dice, y si la esposa repudia al marido, también hay mujeres que se divorcian, y se casa con otro, comete adulterio. ¿Estamos aquí? Si la esposa abandona al esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Y peor si se casa con otra, que ahora está de moda, ¿verdad? ¿Sí? O también los hombres, ¿verdad? Dice, dejó a su esposa por su mejor amigo, dicen por ahí en las redes sociales, ¿verdad? Imagínense. Qué terrible está el mundo. Entonces, de lo que está diciendo aquí esto es que cualquier persona que se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio. Cualquier esposa que se divorcia y se vuelva a casar comete adulterio. Y otro punto, usted no se puede divorciar por ninguna causa, salvo por causa de fornicación. La ley civil dice que si uno de los cónyuges es estéril y no le puede dar hijos, es una causal para que pueda presentar el divorcio. Pero la ley de Dios no dice eso. ¿Estamos aquí? Si usted no puede tener hijos, él o ella, no pueden igual divorciarse solo porque quieren tener hijos. Pueden adoptar. ¿Estamos aquí? O hay otros métodos como la fertilidad. Bueno, otros métodos que igual creo que no son bíblicos tampoco. Pero hay métodos científicos para embarazarse y hay también lo mejor que usted puede hacer. Lo mejor que usted puede hacer es adoptar, porque salva el futuro de un niño. ¿Estamos aquí? Amén. Volvamos al 19, en el versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos lo entendieron muy bien. Es imposible divorciarse por ninguna causa, salvo por fornicación. Ya vamos a explicar eso. Y él dice, si así es la condición del hombre, que porque ya se engordó, porque después del embarazo le quedaron estrías, que porque ronca mucho, se dio caricina, no sabe cocinar, solo pasa con el teléfono en las redes sociales y no atiende ni a los hijos, se le quema el agua, me quiero divorciar. Esas causas no son válidas para que usted se divorcie. Te metiste a soldado, ahora tienes que aguantar. Amén, tenías que haber visto, no vio, dice mi novio, ¿verdad?
Tenía que haber visto antes de casarse. Tenía que haberla conocido o haberlo conocido antes de casarse. Ahora ya es tarde. Te metiste a soldado, tienes que amar a tu esposa tal como es. Amén. Entonces, los discípulos dicen, si así es la condición del hombre, no conviene casarse. 11. Entonces, Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, es decir, el de no casarse, sino aquellos a quienes es dado, es decir, es un don. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos, como Pablo. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Algunos nacen estériles, otros han sido castrados por los hombres, porque eunuco significa castrado. Otros se han declarado eunucos, ¿sí? No castrándose en el sentido de no casarse, para consagrarse al reino de los cielos. ¿Estamos aquí? Entonces, no cualquiera tiene el don de permanecer soltero. Entonces, cuando dice no conviene casarse, a esa respuesta Jesús dice eso. Ahora vamos a hablar por causa de fornicación. Versículo 9, Mateo 19:9. Pero yo les digo que cualquiera que repudia a su esposa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Aquí Jesús da una salvedad por causa de fornicación. La palabra pornea. Préstale atención a esto. Jesús no dice por causa de adulterio. ¿Estamos aquí? Jesús no dice por causa de adulterio. Dice por causa de fornicación. ¿Estamos aquí? La palabra pornea. Ya explicamos eso. Si Jesús dijera por causa de adulterio, estamos diciendo que la mujer o el hombre fue infiel después de estar casados. ¿Por qué Jesús no dice eso? Por una sencilla razón. Porque si usted cometía adulterio, usted moría en aquel entonces. ¿Estamos aquí? La pena por el adulterio, ya hablamos sobre eso, era la muerte. Entonces, en Levítico 18:20 dice, no te unas con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. En Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:24 dice que si un hombre o una mujer eran encontrados en adulterio, el hombre y la mujer tenían que morir apedreados. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Mire Levítico 20:10, así para ir rápido, para que vea la base bíblica de lo que estamos diciendo, ¿no? Levítico capítulo 20, en el versículo 10, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y de ahí nos vamos a Deuteronomio 22, en el versículo 24, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Jesús lo dice por causa de adulterio, porque eso se penaba con la muerte. Si usted se va también más adelante, Juan capítulo 8, versículo 5, en el Nuevo Testamento. Desde el versículo 4 dice, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó otra vez, no Dios, Moisés, apedrear a tales mujeres. ¿Qué hacían con las adúlteras? Las apedreaban. Pero también al hombre. ¿Por qué no mencionan al hombre? ¿Sí? Tú pues, ¿qué dices? Usted ya conoce la historia. Entonces, ¿cómo morían las mujeres adúlteras? Apedreadas. Pero si usted regresa ahí a Deuteronomio capítulo 22 mismo, que acabamos de leer, aquí hay algo interesante, hermanos, que tenemos que discernir, y la exégesis nos ayuda a entender esto. Deuteronomio 22, del versículo 20, dice, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, que estaba desposada, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio
de ti. ¿Estamos aquí? Mire, entonces aquí dice, pero ¿cómo entendemos esto? Por causa de adulterio la apedreaban. Jesús dice por causa de fornicación, pero la ley dice que si una señorita fornicaba, también tenían que apedrearla, además estaba desposada. Si no estaba desposada, el hombre tenía que casarse con ella. Pero si ya estaba desposada y se había acostado con otro hombre, era igual que si estuviera casada, tenían que apedrearla. Eso ya lo explicamos, ¿verdad? Espero que usted lo haya entendido, haya estado aquí, o si no, vuelva a escuchar los mensajes anteriores. Entonces, había otra causa que también castigaban esto. Por ejemplo, si una mujer se dedicaba a la prostitución, es más, la palabra fornicación es precisamente prostitución, porque viene de porné, que significa prostituta, de viene pornea, fornicación, es fornicar, es prostituirse. ¿Qué hacían con las prostitutas? Y aquí viene algo más terrible. Las quemaban, no las apedreaban, las quemaban. En Génesis 38, 24, Judá, cuando se entera que Tamar, su nuera, estaba embarazada, dice, se ha prostituido, saquen y quémenla. ¿Estamos aquí? Así se castigaba la prostitución. También en Levítico 21:9 dice que si la hija del sacerdote se había dedicado a prostituirse, tenía que ser quemada, porque era una vergüenza, dice, para la casa del sacerdote. Entonces, una mujer adúltera era apedreada. Una mujer que había fornicado antes de casarse o desposada también era apedreada. Pero si una persona se dedicaba a la prostitución, era quemada. ¿Estamos aquí, hermanos? ¡Qué tremendo! Era quemada. Por eso dice también en Levítico, no vamos a ver esa cita por el tiempo, 19:29, dice, jamás prostituirás a tus hijas en Israel. Y el Deuteronomio 23:17 dice, jamás habrá una ramera o una prostituta israelita. Era prohibido la prostitución para las mujeres hebreas, para las mujeres israelitas. Y si lo hacían, eran ¿qué cosa? Quemadas. Es más, el sacerdote tenía como ley que él no podía casarse ni con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta o infame, sino solo con una virgen. Miren cómo era repudiado la inmoralidad sexual. Y el linaje del sacerdote no podía, dice, contaminarse con eso. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahora, de todo lo que hemos dicho entonces, si por adulterio eran apedreados, si por fornicación, por no llegar virgen, eran apedreados, y incluso la prostitución eran quemados, podemos decir que lo que Jesús está diciendo aquí es que si el hombre solo por causa de fornicación podía repudiar a su esposa, podríamos entender esto, que no se está refiriendo a una mujer israelita. ¿Por qué? Si una mujer israelita cometía adulterio, o fornicaba, o se prostituía, tenía que morir. Pero no así las extranjeras. A las mujeres extranjeras no las mataban. Y vamos a ver eso en Deuteronomio 21. Espero no estar yendo muy rápido y ustedes me estén entendiendo. Deuteronomio 21, del 10 al 14 dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por esposa, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, ¿sí? Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. O sea, no la podía tocar por un mes para que haga luto. Después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu esposa. Ojo, el 14. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si no te agradare significa, si no la encontraste virgen. Ellos cogían a las doncellas en los países donde conquistaban. Pero que resulta que esa bonita doncella que la cogí para mi esposa,
al consumar el acto ya no ha sido virgen. Y los judíos o hebreos siempre querían casarse con una mujer virgen. Era su anhelo. Miren qué importancia es la virginidad en la Biblia. Entonces dice, si encontraste una mujer y la cogiste como cautiva de guerra, pero al estar con ella resulta que ella no ha sido virgen, no manda a apedrearla, no manda a quemarla, manda a que la deje en libertad. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí me hago entender? Mire la diferencia entre una hebrea o israelita y una mujer gentil o pagana. No tenían que aplicar la ley de la muerte con ellas. Ya vamos a explicar por qué. Más adelante, Deuteronomio capítulo 24. Esto es lo que los fariseos le estaban diciendo a Jesús porque no lo habían interpretado correctamente. O si lo entendieron, lo usaron para su beneficio, como los curas que saben que no hay que adorar ídolos, pero igual saben que ahí está la plata, que ponen a la virgencita y le ponen el dinero ahí. Ellos estaban usando a su conveniencia este texto. 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, está hablando de mujeres extranjeras o cautivas que usted tomaba, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O sea, no la apedrean, no la queman. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Sí me hago entender? Si era israelita, la mataban. O la quemaban a pedradas o quemándola. Pero si era cautiva, si era gentil, si era pagana, si era mujer que usted cogía como esclava en la guerra y no la encontraba virgen, usted le daba una carta de repudio, una carta de divorcio, una carta de libertad. ¿Estamos aquí, hermanos? Espero que no se distraigan, ¿no? ¿Sí me hago entender entonces, hermanos? Deuteronomio 24, que es lo que los fariseos le sacaron en cara a Jesús, no se aplicaba a las mujeres hebreas o israelitas, sino a las mujeres cautivas, paganas. Entonces, estaban equivocados los fariseos al utilizar esto como pretexto para deshacerse también de las mujeres israelitas. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso el Señor incluso en su justicia y en su gracia, en Éxodo 21 del 9 al 11, también dice que si un hombre vendía a su hija como esclava, un hombre judío, israelita, hebreo, vendía a su hija como esclava, si el que la compraba, ¿sí?, tenía que dejarla libre en el jubileo. Si no la tomaba por esposa, tenía que dejarla libre en el jubileo, o el papá tenía la opción de que si ya tenía dinero, podía pagar su rescate. Miren la diferencia entre una mujer gentil y una mujer hebrea. ¿Sí? Si un papá daba en prenda a su hija como esclava, que por dinero, por algo, ¿verdad?, y podía rescatarla, la rescataba. ¿Qué hizo Cristo con nosotros los gentiles? Nos rescató. Pero también si venía el jubileo, tenían que dejarla libre. Esa era la diferencia con una mujer israelita. Si aquel hombre no tomaba a esa esclava como su esposa, tenía que dejarla libre. Qué importante, miren qué perfecta es la justicia de Dios. Vamos entonces a tener aquí 4 respuestas, hermano, que le vamos a llamar conjeturas. La primera interpretación que podríamos dar cuando Jesús dice solo por causa de fornicación es que está diciendo si no la encontró virgen. No hay otra explicación. ¿Estamos aquí? Cuando Jesús dice, Mateo 19:9, pero yo les digo que cualquiera que repudia a su esposa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Cuando Jesús dice solo por causa de fornicación, tiene una sola interpretación. Cuando usted consumó el matrimonio, no la encontró virgen. ¿Estamos aquí? Eso en nuestro contexto a nadie le importa, ¿verdad? ¿Sí? Hoy en día a la gente no le interesa si la chica es virgen, si no es virgen, si ha pasado por cuántos enamorados. Así está el mundo de perdido. Pero creo que a un cristiano sí debería importarle, tanto al hombre como a la mujer, consagrarse al Señor y llegar vírgenes al matrimonio. Entonces, la única interpretación que le damos aquí es si esa mujer no la encontró virgen. Esa sería la primera interpretación o la primera conjetura de esto. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre de ellos. Si no encontraban virgen a una mujer, ellos la denunciaban, ¿sí?,
y se anulaba el matrimonio. Eso fue precisamente lo que pasó con José y María. Cuando José estaba comprometido en matrimonio con María, pero aún no habían consumado el matrimonio, y él se entera que está embarazada y ella le da, según él, un cuento chino de que pasó una estrella y que un ángel, él no le creyó y él la quiso dejar. Dice que él quiso dejarla secretamente para no infamarla. De viene la palabra infame, y quiere decir para no exponerla a la vergüenza pública, traduce otra Biblia. ¿Por qué? Porque si él la denunciaba, mataban a María. Pero él amaba a María y no quería que la maten, así que él se iba a ir en secreto para que digan, ese sinvergüenza la embarazó y la abandonó a la pobre guambrita. ¿Estamos aquí? Pero si José denunciaba a María, a ella la hubieran apedreado. Entonces, miren qué terrible es esto, hermanos. ¿Sí? Está diciendo entonces, si un hombre no encuentra virgen, en el contexto judío, a una mujer podía anular el matrimonio y decir, yo no la acepto, yo no la recibo, yo la repudio. Leímos la vez pasada, ¿verdad?, que los papás podían ir y defender a su hija y mostrar las muestras de la virginidad de ella. Pero si no podían hacer eso, y era verdad que sí había fornicado, tenía que ser apedreada. Entonces Jesús está diciendo, si usted al consumar el matrimonio en la luna de miel con su novia, su ahora esposa, y no la encuentra virgen, esa sería la única causa para divorciarse. No porque está gorda, porque tiene estrías, porque ronca. Esas no son causas válidas. Amén. Ahora, sacada la mercadería, ya no hay reclamo, ¿verdad? Si usted al año, a los 2 años va a reclamar que no ha sido virgen, ya es tarde. Usted tenía que hacerlo en ese momento, según la cultura y la costumbre de los hebreos. En ese momento él tenía que denunciar, no después de 2, de 3 años, ya nadie le va a creer. Tenía que igual tomarla por esposa. Pero número 2, a la luz de las Escrituras, podemos ver que aunque los judíos lo aplicaban para ellos, esto era solo para los gentiles. Es decir, para los que no eran hebreos o judíos. Porque si era una mujer israelita la que no encontraba virgen, la mataban. ¿Amén, hermanos? Entonces, esto realmente, a la luz de lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, solo se aplicaba a los gentiles, y el Nuevo Testamento lo corrobora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Busquemos Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Diga amén si lo encuentra primero que yo. ¿Ya lo tiene? El versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, sean santos, que se aparten de la inmoralidad sexual, de la fornicación, no dice del adulterio, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cómo tiene que tener a su esposa? En santidad, o sea, no siéndole infiel, y honor, significa trayéndola al altar, casándose con ella. 5, préstele atención al 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles no conocen a Dios. En nuestro contexto sería como los inconversos que no conocen a Dios. Ahora, ¿cómo interpretar esto, hermanos? A Dios nadie lo ha visto jamás, así que nadie conoce a Dios. Cuando dice nadie, los gentiles que no conocen a Dios, realmente el significado es, ellos no conocen la palabra de Dios. Ellos no conocen la verdad de Dios y por eso viven en pasión de concupiscencia, dándole rienda suelta a los deseos de su carne, porque no conocen la palabra. Yo antes de conocer la palabra, cargaba el escapulario, el Santo Rosario, la Inmaculada, cargaba imágenes, le besaba los pies a las imágenes, le ponía dinero a las imágenes, hasta que leí, no adorarás ídolos. Y entonces me convertí a Cristo y dejé de hacerlo. Yo lo hacía por ignorancia. Yo era un gentil que no conocía a Dios, que no conocía su verdad, su palabra. Por eso es que el juicio no se ejecuta contra los gentiles, porque ellos son ignorantes. Pero el pueblo de Israel, que conocía la Torá, que conocía la ley,
A ellos la paga del pecado es muerte. Pero para los gentiles era la gracia. Desde el Antiguo Testamento, la gracia era para los gentiles. Las mujeres gentiles tenían la gracia y no la ley sobre ellas. No eran apedreadas, no eran quemadas, como los gentiles que no conocen a Dios. Por este texto podemos decir entonces que esto es lo que Jesús está diciendo, realmente se aplicaba no a los hebreos, no a los israelitas, sino a los que no eran hebreos, a los gentiles, a los extranjeros. Lo mismo dice Primera de Corintios, y lo corrobora, hermanos, y por eso yo creo que esta es una interpretación exacta de lo que estamos diciendo. Primera de Corintios, capítulo 7, desde el versículo 12. Y a los demás digo yo, no el Señor, da una recomendación, Pablo. Si algún hermano tiene esposa que no es creyente, y ella consiente en vivir con él a pesar que es hermanito, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella a pesar que es hermanita, que va al culto, no le va a decir que va a acostarse con el pastor, no va a decir que regala los diezmos al pastor, sino que respeta su fe, no la abandone. ¿Me hice entender, hermanos? Si un hombre tiene una mujer que no es cristiana y no se mete en su fe, no le causa tropiezo, no la abandone, no se separe. Aquí hay muchos hermanos que se fueron porque la esposa no le dejaba diezmar y otras cosas más. Y no están aquí por eso. Qué tremendo. Por eso Jesús dice, si alguno viene a mí y no renuncia a padre, madre, mujer, hijos, su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Estamos aquí? ¿Qué más dice? Y no la abandone, el 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la mujer incrédula es santificada en el marido. O sea, separado para Dios, para su gracia, para ser alcanzados por la gracia. No es que ellas son santos. Santificado significa separado. Y ser santificado o separado no es lo mismo que ser salvo. No vaya a pensar usted que porque usted es cristiano y su mujer es salva. No. O que porque usted es cristiana y su marido es salvo. Santificado significa separado para el propósito de Dios, de la salvación. ¿Amén, hermanos? Dice, de otra manera, nuestros hijos serían inmundos, mundanos, mientras que ahora son santos, separados para Dios. Van a alcanzar el conocimiento, la gracia de Dios. 15, préstale atención. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, no somos esclavos de la ley en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Miren cómo se aplica esto a los cristianos y a los que no son cristianos, así como acá la ley se aplicaba a los israelitas y a los gentiles o extranjeros. 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Ah, no, yo lo voy a convertir para el Señor, y se unen en yugo desigual. ¿Cómo sabes? El único que convence es el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto está diciendo, esto es para los que no son creyentes, para los que rechazan la palabra de Dios por su ignorancia. Y eso se aplica también a los creyentes, amados hermanos. En Mateo 18:17 dice algo tremendo, que el Señor me lo puso aquí y a mí me impactó mucho. Mateo 18:17 dice, si no le oyere a ellos, a los dos testigos, díselo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si su esposo anda de coqueto con otra mujer y usted le llama la atención y él no le hace caso, usted va con 2 o 3 testigos, con el pastor, con los diáconos, y le dice, mi marido anda de coqueto con la vecina, y él no hace caso, y usted le dice a la iglesia, ¿sí? Y la iglesia lo coge al hermano, los líderes le dicen, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué anda coqueteando con esa mujer? Tiene que ser fiel. Y él no hace caso, ténganlo por un gentil y publicano. En otras palabras, ese hombre es un apóstata, no es cristiano. ¿Amén? Es un hipócrita que usa máscara de cristiano, pero no lo es, está diciendo Jesús. No ha nacido de nuevo. Si su esposa anda de coqueta en las redes sociales con otro hombre y usted le llama la atención y no hace caso, va con el pastor y con 2 o 3 testigos y no hace caso,
y luego va, se lo dice a la iglesia y le llaman la atención a la iglesia, hasta la disciplina, y no hace caso, igual ella está empedernida con ese hombre. Esa mujer debe ser considerada como una apóstata, como una mujer que no es una hija de Dios, que no es cristiana. Eso está diciendo aquí Jesús. Y volviendo al punto, entonces, esa persona es como una gentil, significa, esto se aplica a los gentiles, que usted puede separarse o repudiar, pero no entre dos cristianos verdaderos. Sería imposible el divorcio. Porque si yo voy donde Jesús y le digo, Señor, ya no soporto a mi tóxica, quiero divorciarme de ella, Él va a decir, muy bien, yo te voy a dar la receta. Número 1, perdónala 70 veces 7. Número 2, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Número 3, la vas a amar como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Número 4, Señor, ya no me divorcio. ¿Me hice entender? Amén. Es imposible que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, se divorcien. Porque van a vivir conforme a la palabra, no como los gentiles que no conocen la verdad de Dios. Yo estoy convencido que con mi florcita es hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Porque conozco la palabra. Y si conociendo la palabra yo lo hago, eso es apostasía, eso es prevaricación. Amén. Entonces, eso es iniquidad, hacerlo con conocimiento. Entonces, tenga cuidado, amados hermanos. ¿Sí? Qué importante es entonces conocer esta interpretación de lo que dijo Jesús. Entonces, estamos hablando que Él dice, si no la encontraste virgen, y si solamente si es gentil, tienes que darle la carta de repudio y que se vaya. Pero no por ninguna otra causa. Ahora, pero y si me es infiel después del matrimonio, ese es adulterio, era penado con la muerte. ¿Estamos aquí, hermanos? Esto se aplica a los gentiles. Por eso es que Jesús a la mujer samaritana, cuando dijo, Señor, dame esa agua para ya no tener sed y no venir al pozo, Él dijo, muy bien, yo te voy a dar el agua de vida, yo no te la niego. Pero como la costumbre es que un hombre no le puede dar directamente nada a una mujer, sino a través del esposo, anda, llama a tu marido. Y ella dice, Señor, pero no tengo marido. ¿Qué le dijo Jesús? Has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes es el lechero, ¿verdad? No es tu marido. Ella era gentil, ella era pagana, era samaritana. Jesús no la manda a apedrear, sino que le ofrece la gracia, le ofrece su agua de vida, que es el Espíritu Santo, que es la salvación. Amén. Miren la diferencia entre judíos y gentiles. Hay que diferenciar eso para poder interpretar la correcta aplicación de la Escritura. Cuando hablábamos del Shabbat, recuerdan lo que decía, ¿verdad? Una cosa es cómo los judíos tienen que practicar el Shabbat, y otra cosa es cómo la iglesia debe practicar el Shabbat. Si no diferencia eso, usted cae en un legalismo o en una incorrecta interpretación. Entonces, la primera conjetura es que si no la encontró virgen es la única causa. Segundo, eso se aplicaría solo a una mujer que no es israelita, que no es hebrea, o sea, en el contexto cristiano, que no es de la iglesia, o sea, que no es nacida de nuevo, que no es cristiana, que no es una hija de Dios. Amén. Esa sería la número 2. La número 3, muchos dicen, posiblemente Jesús dijo esto, de que denle carta de divorcio, porque en aquel entonces, en el contexto de Jesús, ya no podían matar a nadie. Juan capítulo 18, versículo 31. Juan 18, 31. Entonces les dijo Pilato, tómenlo ustedes y júzguenlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Me hice entender, hermanos? Muchos dicen, Jesús autoriza que le den carta de divorcio, sea gentil o sea israelita, porque en aquel entonces ya no podían apedrear, ni quemar, ni matar a nadie. Los únicos que podían dar muerte a una persona eran las autoridades de gobierno. En aquel entonces, el Imperio Romano, el César. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sé que esto es grueso, hermano, es doctrina.
Entonces la tercera conjetura es, Jesús dice, denle carta de divorcio, porque ya no la podían apedrear ni quemar. Así que, ¿qué tocaba? Tampoco te podías quedar con esas mujeres. Entonces dale carta de divorcio. ¿Sí? Esa es la otra conjetura. Y la cuarta es que Jesús, al usar la palabra fornicación, está refiriéndose a todo acto inmoral, incluido el adulterio, ya que fornicación también es sinónimo de adulterio, solo que en diferentes contextos. La fornicación es antes de casarse y el adulterio es cuando lo haces después de estar casado. Entonces, la primera conjetura es solo si no la hallaste virgen, tomando en cuenta el contexto de la escritura. La segunda es que eso solo se aplicaba a las mujeres gentiles. La tercera es que Jesús puede estar dándoles esta orden porque en aquel entonces ellos ya no podían matar a nadie. Y la otra es que la palabra fornicación podría referirse incluso al adulterio, a cualquier acto inmoral. Es decir, si lo hizo antes de casarse o lo hizo después. ¿Sí? Entonces, si usted es soltero y se acostó con una mujer casada, es un adúltero. Y eso se llama fornicación, porque usted no está casado, pero la otra cometió adulterio. Y viceversa, si su esposa está casada y le es infiel al esposo, ella es una adúltera. Si una señorita no es casada y se une a un hombre casado, ella es una fornicaria y él es un adúltero. Amén. Esa es la diferencia nada más entre adulterio y fornicación. ¿Quién lo hace estando casado y quién lo hace sin estar casado? Pero las dos cosas son pecado y la paga del pecado es muerte. Y aunque ahora no te matan civilmente por esa causa, sin embargo, cuando llegues a la presencia de Dios, Él te va a decir, aquí hay un letrero, dice Apocalipsis 21:8, ¿verdad? Y los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. No puedes entrar al reino. Apártate de mí, maldito, el fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Amén. Entonces, mire, qué importante es esto, hermano. Por eso es que al pueblo de Israel Dios le da esta ley. Malaquías capítulo 2. Esto es para los israelitas, pero también es para nosotros, hermano. Malaquías capítulo 2. En el contexto de que ellos habían precisamente sido infieles a sus esposas, tomando mujeres extranjeras. Dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, una descendencia santa. Guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, él aborrece el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guárdense pues en vuestro espíritu y no sean infieles. Esa es la ley que le dio el Señor al pueblo de Israel. Yo aborrezco que tú repudies a una mujer. Yo aborrezco que tú por estar con otra la repudies, está diciendo. Eso es lo que habían hecho los israelitas en el contexto que dice aquí en el versículo 11. Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño, porque tomaron mujeres extranjeras. Pero dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. En ese contexto él dice, no sean desleales con la mujer de su pacto. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto. Guárdense y no sean infieles, no sean desleales. Pero ¿qué le dice el Señor a la iglesia? Vámonos ahí a 1 Corintios capítulo 7. Recuerden cuando los discípulos dicen, si así es la cosa, mejor no conviene casarse. Jesús dijo, no todos tienen el don de continencia y de ser eunucos, o del celibato, otra palabra. Dice el versículo 1 Corintios 7:7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, eunuco, pero no castrado. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Pero a los que están casados, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe por ninguna causa de su marido. ¿Cuál es la ley para la mujer?
no te separes de tu marido. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y aquí no está hablando de divorcio, sino de una separación temporal o una separación porque él es maltratador y él saca una orden de alejamiento, qué sé yo. Y hay oportunidad de una reconciliación. En el divorcio ya no, ¿sí? Aunque a veces sí. Yo conozco unos divorciados que se volvieron a casar. Dice, y que el marido, ¿cuál es la orden para el marido? No repudie a su mujer, no abandone a su mujer. ¿Cuál es la ley para los hombres? Por ninguna razón tú tienes que abandonar a tu esposa. Peor ser infiel o adúltero. Y a la mujer, por ninguna razón debes separarte de tu esposo. No es que ronca, ahora es panzón, pata flaca, ¿sí? Yo lo conocí como un Ken, pero ahora dice, parece una llanta Kemble, ¿verdad? ¿Sí? Yo no lo quiero. No debes separarte de tu esposo. Esa es la ley para los cristianos. Esa es la ley para los creyentes. La otra era para los gentiles. Ahí sí sepárense, vean que se vaya si el inconverso no quiere seguir contigo. Pero a los cristianos que han nacido del Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, que han nacido de nuevo, que han pasado de muerte a vida, esta es la ley. Mujer, tú no te separes de tu marido, y marido, tú no tienes que abandonar por ninguna causa a tu mujer. ¿Vamos aquí, hermanos? Ya estamos terminando. Espero no haberlos cansado demasiado. Incluso había una ley que si usted tenía una mujer extranjera y ésta se divorciaba y se unía a otro hombre, pero ese hombre también la repudiaba, usted no podía recibirla de nuevo, dice, porque es abominación. Y asimismo tenemos el caso de Judá, cuando Tamar quedó embarazada de él mismo, pero dice que a partir de ese embarazo él nunca más la conoció, es decir, nunca más volvió a tener intimidad con ella. Cuando Absalón se acuesta con las concubinas de David, Absalón muere, David dice que nunca más tocó a esas concubinas, porque habían sido, según la palabra aquí, mancilladas. Y David rompió esa ley en 2 Samuel 3, del 13 al 14, porque su esposa Mical había sido dada a otro hombre y él va y se la quita, aun cuando esa mujer ya había estado con otro hombre, y aun cuando la ley le decía, tú no puedes hacer eso. Si ya se unió a otro hombre, tienes que dejarla con ese otro hombre. No puedes ya recibirla. Y él hizo eso con Mical, ¿no? En Génesis 38 está la historia de Judá y Tamar. Y en 2 Samuel 16, 22 está lo de Absalón y las concubinas. Y también 2 Samuel 23, para que usted lo anote ahí. Entonces, miren lo que está diciendo aquí, hermanos. Qué tremendo es esto. Pero este mensaje estaría demasiado fuerte para aquellos que hemos pasado por esto. Y como le decía, hermanos, en la historia de la samaritana podemos ver la gracia de Dios para los gentiles, y nosotros somos los gentiles. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, pero ven, yo te daré el agua de vida. ¿Eso qué significa? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ese es el mensaje para los gentiles que somos nosotros. No importa cuántos maridos has tenido, no importa cuántas mujeres tuviste, no importa la vida que tú llevaste antes de venir a Jesucristo, ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos nuevas criaturas. Aleluya, no sé si lo entendió. No importa su pasado. Cuando usted viene a Cristo, Él pagó por sus pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados. No importa cuántos divorcios tuvo, no importa si usted cometió todos estos errores que acabamos de ver, lo importante es que de aquí en adelante usted no lo haga más. Amén. Pero también tenemos el ejemplo de la mujer adúltera. Usted conoce la historia en Juan capítulo 8, ¿verdad? Donde los fariseos la llevan y le dicen, la ley dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Pero Juan 8:6 dice, más esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Por qué? Si Jesús decía mátenla, ellos la mataban felices, y luego venía Pilato y llevaba preso a Jesús y mataba a Jesús, porque estaba prohibido que ellos maten a cualquier persona, solo la autoridad podía hacerlo.
Y si él decía, no la maten, Jesús decía, ah, no, este no es, ellos decían, este no es el Mesías porque quebranta la ley. O sea, ellos decían, lo tenemos entre la espada y la pared, pero no conocían la sabiduría de Dios. Dice el 7, pero Jesús inclinado así hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como que insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hombres, cuando apedreaban a una mujer adúltera y encontrada en el mismo acto de adulterio, la apedreaban desnuda. Cuando la encontraron en el mismo acto de adulterio, no es que le dieron tiempo para vestirse. Ahora, una mujer desnuda, inclinada ahí en el suelo, dígame qué de esos hombres no la morboció. Dígame que para usted es imposible ver a una mujer desnuda y no tener ni un pensamiento. Por eso Jesús les dice, el que de ustedes no la morboció, sea el primero en arrojar la piedra. Y Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Todos esos viejos babosos tenían que ser apedreados también. ¿Qué hicieron? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. Y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. No hay justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Aquí nadie estamos calificados para apedrear a nadie, ni el pastor ni nadie. Amén. Bienvenidos todos los adúlteros que quieran ser lavados con la sangre de Jesucristo. Aquí nadie tiene que apedrear ni señalar a nadie, porque todos somos adúlteros. Alguna vez hemos codiciado a esos turcos que salen en las novelas, el Golden Boy, ¿verdad? O a las mujeres que salen, al menos los hombres ya aplicamos eso la vez pasada, es nuestra debilidad, los ojos. Según este texto, hermanos, ninguno de nosotros estamos calificados para lanzar la piedra, solo Jesús. Pero Jesús, ¿qué dice? Ni yo te condeno. Pero aquí viene el camino al perdón y a la libertad. Vete y no peques más. Usted tiene un amante por ahí, viene a Cristo, y sí, Cristo me perdonó, pero sigo viviendo con el amante. Usted tiene una mujer que anda en adulterio y viene a Cristo, sí, Cristo me perdonó, pero sigue con la amante. Usted se está engañando creyendo que usted ha sido perdonado. Jesús dice en la cláusula aquí, vete y no peques más. Y lo mismo le dijo al paralítico de Betesda. Mira que ha sido curado, no peques más para que no te venga algo peor. Para que usted sea restaurado, para que usted sea liberado, para que usted sea perdonado, para que usted sea levantado como un hijo de Dios, este es el requisito, no peques más. Lo que decíamos antes, tienes que cortar de raíz con ese hombre o con esa mujer con la cual estás siendo infiel a tu cónyuge. No peques más. El mensaje de la mujer samaritana se aplica a los gentiles, decía, es decir, a los que no conocen a Dios. Esta es una historia de una mujer hebrea, israelita, así que se aplica también a los creyentes. Mujer, si tú, conociendo a Cristo y en los caminos del Señor, cometiste adulterio, este mensaje es para ti. Haz lo mismo que hizo ella. Sí, ella fue arrastrada, juzgada, señalada, pero lo mejor que hicieron esta gente, aún con mala intención, fue traerla a los pies de Cristo. Y eso tenemos que hacer también nosotros, hermanos, pero no como fariseos. Traigamos a los adúlteros a los pies de Cristo. ¿Qué le va a decir Jesús? Yo no te condeno, pero no peques más. Y aquí hay una pregunta importante que si usted no la comprende, queda un vacío legal. Cuando Jesús dice, ni yo te condeno, Él estaría quebrantando la ley. Pero no la quebranta por dos razones. Él es el juez de toda la tierra y el dador de la ley. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Él es el juez.
Y número 2, no la condena porque Jesús iba a morir por ella. Jesús murió en lugar de esta adúltera. Jesús murió en lugar de nosotros adúlteros. Y por eso es que el castigo que merecíamos nosotros cayó sobre el cuerpo de Jesucristo. No sé si usted lo entendió. Aleluya. Ni yo te condeno, está diciendo, mira, yo voy a morir en tu lugar. Por eso Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por su hermano. Por eso Él no la condena, porque Él más adelante iba a morir por esta mujer. ¿Estamos aquí? Así que a los gentiles podemos decirle, mira, no importa lo que hayas hecho en tu pasado, ven a Cristo que Él te da el agua de vida. Y a los creyentes que han cometido adulterio, sea hombre o mujer, ven a los pies de Jesucristo. Él murió por tu adulterio, Él murió por tu fornicación, Él murió por tu lujuria, Él murió por tus tiempos de ignorancia. Dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Qué es el sinónimo de que se arrepientan? No peques más. ¿Estamos aquí? Así que si usted no tiene a Cristo y usted, hermano, a mí el Señor me sacó de la peor inmundicia. Yo usé prostitutas, yo conviví en fornicación, yo hice todo eso y de ahí me rescató Jesucristo y me hizo una nueva criatura. Y ahora que soy creyente y ahora que estoy caminando en Cristo, no escupo para arriba, porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. Dios me libre, que Dios me guarde. Pero si usted lo ha hecho, aún siendo cristiano, ya sabe dónde está la sanidad, dónde está la liberación, dónde está la restauración. Venga a los pies de Jesucristo. Él va a decir, yo no te condeno, yo morí por ti. Lo único que te pido es arrepiéntete, no peques más, corta de raíz esa relación adúltera. Amén. Bueno, pastor, eso para mí no cae. Sí cae. Déjame decirte que tú también eres un adúltero. Tú que amas al mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Una persona que ama al mundo, ¿verdad? Y es fanático del fútbol, de las redes sociales, de todas esas cosas, ama más al mundo, le da 23 horas con 59 minutos a las redes sociales y 1 minuto al Señor. Ese es un adúltero espiritual. Amén. Porque nosotros tenemos que, como iglesia, que es la esposa de Cristo, ser fieles al esposo, que es Jesucristo. Pero si usted ama más al mundo que a Cristo, usted es un adúltero espiritual. Y también necesita ser apedreado. Y también necesita venir a los pies de Jesucristo. Y el Señor dice, muy bien, vas a ayunar, pero no de comer, sino que vas a meter en un cajón con llave y le vas a dar al pastor 1 semana y no vas a usar tu teléfono. Vas a ayunar de redes sociales. Vas a ayunar de esas cosas que del Free Fire y que son adicción para ti, que es idolatría. El que ama más al mundo también es un adúltero. Oh almas adúlteras. Santiago 4:4, si quiere anotar. Así que para todos ha sido, ¿sí o no? No, yo nunca cometí adulterio, ese mensaje no es para mí. Pero usted puede estar cometiendo adulterio espiritual con Jesucristo. Recuerde que la iglesia es la novia de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿A cuántos nos ha hablado el Señor? Su palabra nos hace libres. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Vamos a orar y dejar que el Señor nos ministre.